Lectura del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, su siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor. Aunque tú no me conocieras, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas para tener algo de qué acusarlo. Le enviaron pues a alguno de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los hermanos que están en vivo en las plataformas sociales, especialmente Facebook, fanpage de la parroquia y mi plataforma Facebook, pues da alegría también ver a algunos hermanos acá, ¿verdad? Unos pocos están acá presentes, pero vamos a participar igualmente en la Santa Eucaristía. Queridos hermanos, tanto presentes acá como presentes en las plataformas, hoy escuchamos una de las palabras que son, digamos así, trascendentes, una frase histórica, de tal manera que todos la conocen. La frase que dice Jesucristo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Prácticamente esa es una frase que todo mundo la conoce, creyente y no creyente. Algo así también como la famosa antífona del Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta, que todo mundo la conoce. El problema está en que pues la mala interpretación que dan acerca de esta frase que dice Jesucristo. Vamos a dividir la homilía en dos partes. La primera parte, pues efectivamente vamos a intentar pues explicar un poquito las lecturas, el sentido que tienen todas las lecturas. Y en un segundo momento vamos a hablar también de lo que hoy estamos celebrando en la iglesia, que es el Domum, el Domingo Mundial de las Misiones. Arranquemos. En primera parte, entonces, las lecturas. Esta primera parte va a estar dividido en dos partes. Lo primero es, nosotros, ¿qué entendemos cuando escuchamos la frase de Jesucristo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Posiblemente no la entendamos porque hay que introducirla en su aspecto histórico, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que estaba pasando en el tiempo. Por consiguiente, pues veamos un poquito de historia. La primera parte efectivamente no está para nosotros, pero sí para entender un poquito más el contexto. Muy bien, entonces vayamos un poquito a ver la historia. Lo primero es saber de que el pueblo judío es un pueblo, una nación que no tiene, como lo diríamos hoy, no tiene presidente, no tiene un estado, ni tiene un rey. O dicho de mejor manera, el pueblo judío, la nación judía, es teocrática, es decir, Dios es el que manda ahí. De hecho, ¿se recuerdan ustedes las palabras que dice Samuel, eso sí, siglo X antes de Jesucristo, cuando el pueblo dice: queremos tener un rey como tienen los demás pueblos? Entonces Samuel se enoja, ¿no? Y Dios le dice: pues dales pues un rey, no te están despreciando a ti, me desprecian a mí. Pero Samuel, él está a favor, por supuesto, de que Dios es el que gobierna en ese pueblo. Entonces Israel, pues como digo, no tiene un emperador,
no tiene un presidente, o como lo diríamos hoy, no tiene un rey, sino que su rey es el mismo Dios. Como ya dije, en la palabra técnica es teocrática. Y por consiguiente, los representantes, aquellos que tienen que representar a Dios en el pueblo, son los que mandan. Entonces, en este caso son los sacerdotes y también los escribas y fariseos, pero como ya se dieron cuenta ustedes aquí, pues está al revés la cosa, ¿no? Entonces, muy bien, este es el primer aspecto. Lo otro es que también, por consiguiente, había, digamos, aquí como dicen, dos partidos, ¿verdad? Estaban los fariseos y estaban los de partido de Herodes. Significa que ahí se juntaron dos que eran enemigos acérrimos y sin embargo se juntan para atacar a Jesucristo. Pero también los de partido de Herodes estaban representando a la nación dominante. En el tiempo de Cristo era Roma el que ejercía el poder absoluto en toda aquella región, en la cuenca mediterránea. Y entonces Jerusalén, la Palestina, era que una provincia romana, y ahí tenía nada más un gobernador de parte de Roma. Entonces ahí estaba. Y entonces, pero como digo, esto es como el contexto. ¿Cuál es el detalle? El detalle está en que el emperador se había arrobado, se había tomado un poder que no le correspondía. Y eso significa que el imperio romano se había endiosado a sí mismo. De hecho, también el emperador mandaba hacer esculturas de su propia persona, y lo mandaba a diferentes lugares para que la gente rindiera tributo, ¿verdad?, al emperador como que fuera Dios. Por consiguiente, eso era una idolatría. Y eso significa que el poder temporal, el poder del emperador, se estaba entrometiendo en algo, o más bien, como digo, se estaba robando algo que no le pertenecía. Dios es el que gobierna el mundo, como decía el Salmo responsorial, Salmo 95 de hoy. Dios es el que gobierna el mundo, pero el emperador lastimosamente se había tomado ese papel de Dios, se había endiosado. Y pues los cristianos, como ya sabemos, especialmente en los mártires, no se arrodilla ante nadie en la tierra, solo se arrodilla ante Dios. Los mártires precisamente por eso fueron asesinados, porque no quisieron echar pues unos granitos de incienso para adorar al emperador, porque de hecho no es rey, ¿va? Entonces todo poder temporal, háblese en el caso de antiguo de un emperador, en el caso moderno de los reyes, porque todavía hay reyes en Europa y en otras partes del planeta, como también en el caso de los países democráticos, tenemos estados y un presidente. Entonces todo ese poder que ejerce una persona, ese poder Dios lo ha dado. Ese poder Dios lo ha dado, como indica la primera lectura. Dice: así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob mi siervo y a Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor. Te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Todo poder que se ejerce en la sociedad, en un país, viene de Dios. Eso lo explica Pedro ya en una de sus cartas. Dice él: toda paternidad viene de Dios. También se puede tomar: todo poder viene de Dios. Y entonces, por consiguiente, el que ejerce un poder no puede robarse un papel que le corresponde a Dios, es decir, legislar sobre cosas malas, imponer cosas malas a la humanidad. Eso no se puede. Entonces, ese es el momento histórico, como digo, lo que está pasando. Ahora bien, aquí viene la segunda parte de esta primera parte, 2.1. Padre, pero ¿acaso eso no le puede decir usted pues al presidente o al gobernador o al alcalde? ¿No le puede decir usted eso? Nosotros no somos eso. Pero aquí viene la situación de que, bueno, hablando de iglesia, lastimosamente eso siempre va a haber fricción va a haber, digamos, a todo lo largo de la historia. Ha habido fricción entre el poder de la iglesia, por decirlo de alguna manera, el poder de la iglesia, entre comillas, y el poder del Estado. Siempre, lastimosamente, ha habido fricciones.
hay veces, como ya indiqué históricamente, los estados o los gobiernos o los que gobiernan quieren robar un poder que le corresponde a Dios. Y por otra parte, entonces a veces la iglesia, o no la iglesia, sino personas de iglesia, a veces quieren como meterse en algo también que no le corresponde, aunque lo puede hacer, siempre con las debidas disposiciones y legítimas separaciones y unidades, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en el caso aquí de Guatemala algún sacerdote, ¿verdad? Me parece que muchos conocieron al padre Chemita, ¿no? Que se había metido en esa situación de política y que no sé qué y que no sé cuándo. Incluso en Latinoamérica un tal obispo pues dejó su cargo de obispo y se metió pues en la política y ejerció el poder estatal. Entonces, han habido esas cosas a lo largo de toda la historia. Pero bueno, aquí, como dice Jesucristo, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y como digo, lastimosamente, esta es una de las frases que ha sido también mal interpretada a lo largo de muchos siglos. Lo interpretan mal para conveniencia de, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces, pues, no tiene que haber eso, sino que hay una legítima, por supuesto, una legítima autoridad de parte de Dios, que Dios lo puede colocar, como ya lo indicó aquí la primera lectura. Hay una legítima autoridad, pero esa legítima autoridad no se puede meter, digamos, como digo así, en el poder en el que lo que corresponde a la iglesia, en lo que le corresponde a la religión, por decirlo de manera así genérica, ¿no? Entonces, ¿en qué nos beneficia eso a nosotros que estamos acá presentes, que no ejercemos ese poder? Pues, como diría también los documentos de la doctrina social de la Iglesia, ciertamente el sacerdote no puede ejercer un cargo público, un cargo político, no lo puede hacer, no se puede. Se supone que su vocación es para predicar el Evangelio, ¿verdad? Como lo hace Pablo aquí en la segunda lectura de la primera carta a los tesalonicenses, donde dice que hay que dar frutos. Dice en la última parte, también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes fruto abundante. Eso es lo que le corresponde al sacerdote. Pero dice la doctrina social de la Iglesia, que ayer justamente lo veíamos con los jóvenes, que el laico, siendo cristiano, puede entrar en el poder público, pero también teniendo en cuenta su fe cristiana. Entonces puede producir frutos ahí. Se tiene que comportar como un cristiano, como alguien que sabe la verdad, como alguien que actúa en justicia, como alguien que actúa en favor del bien común. Esa es como la misión también para nosotros, como en ese sentido nosotros podemos hacer bastante. Entonces, hay otras cosas, ¿verdad?, que por ejemplo tenemos que hacer. Primero, dice Jesucristo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando el poder político, el poder estatal o el poder temporal ejerce cosas, hace cosas, legisla cosas que van en contra del bien de la sociedad, del bien de la humanidad, es ahí donde nosotros no nos arrodillamos ante nada. Sin embargo, cuando legislan bien, cuando está en favor del bien común, entonces es obligación incluso obedecer, ¿verdad? Porque como aquí recuerden ustedes, entran ideologías. Por ejemplo, está la ideología de izquierda. La ideología de izquierda, pues demanda que no se obedezca ningún poder, sino que todo tiene que ser, dice ellos, equitativo. Eso suena bonito, pero es equivocado. La ideología de izquierda hace eso, no obedece. Y en cambio, por el otro lado, la ideología de derecha, pues no solo obedece y se somete, sino que incluso endiosa lastimosamente al poder estatal. Pero, como digo, cuando nosotros somos cristianos, nosotros vamos más allá de esas ideologías que abundan hoy en día. Entonces, cuando se supone, por ejemplo, que la legislación del Estado legisla bien por el bien público, por el bien común, para bien de la sociedad, pues uno tiene la obligación de obedecer, aunque no nos guste, así como ahora por la enfermedad, ¿no? Entonces, se sabe que se legisla para bien, pues se tiene la obligación de obedecer. Pero, cuando se legisla por cosas que son contrarias, no solo a la fe, sino que incluso en contra de la naturaleza, uno tiene la obligación moral de desobedecer y de decirle a mire, usted se está metiendo, está tratando de hacer una cosa que no está bien. Pongamos ejemplos muy concretos. La cuestión del aborto.
Hoy que se está legislando en todo el mundo eso, en Guatemala ya está entrando. Entonces, aquí el político puede utilizar la frase: mire usted, cállese la boca, usted dé a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Le dicen a uno ahí, ven, ahí está la mala intención. Y uno a veces, tal vez porque no estudia su fe, no sabe responder, como que tiene razón, y uno se queda como chuchito machucado en la cola. Se queda uno así. Y uno no sabe qué responder, pero sí es así. Se puede responder. ¿Cómo se puede responder? De la siguiente manera. Mire, yo le estoy diciendo a usted que estoy en contra del aborto porque soy humano. Y la raza se defiende a su propia raza. Yo lo digo porque soy humano. Otra cosa es que soy cristiano y que mi fe cristiana refuerza lo que la naturaleza exige. Es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. Pongamos ejemplo de la naturaleza. La raza o más bien vamos a utilizar otra palabra, ¿verdad? Vamos a utilizar otra expresión natural, ¿verdad? Que es, vamos a ver, no se me viene ahorita, qué barbaridad se me va la expresión, pero bueno, pongamos una manada de ñus, una manada de caballos salvajes, o una manada de antílopes. Entonces van en manadas, van comiendo, pastando, o lo que sea. Entonces, nuevamente, por ejemplo, los ñus son muy bonitos. ¿Por qué? Porque van en grandes manadas, también los elefantes van en grandes manadas, de tal manera que los machos van protegiendo a toda la manada, van a las orillas de la manada, y en el centro ponen a las hembras y a las crías y a los animales viejitos, a los viejitos, ¿no? Y los machos así imponentes van viendo, van muchos ojos viendo, defendiendo por si vienen fieras salvajes que intentan llevarse a las digamos como víctimas a los miembros de la manada que son débiles, a las crías, a los viejitos y pues a las hembras. Entiende muy bien, estoy hablando en el ámbito de la naturaleza, ¿va? Entonces, una raza, un grupo así se defiende. Entonces, en ese sentido es que uno puede responder a un Estado que impone aborto, que impone también familia, entre comillas, entre dos personas del mismo sexo, o que impone también, legisla sobre eutanasia, los viejitos, que impone también cosas que, por ejemplo, van contra la dignidad de la familia, este control de la natalidad, y que lo hacen de distintas formas. Y lastimosamente nosotros estamos cayendo en hincarnos ante ese poder estatal que legisla. En ese sentido nosotros tenemos obligación, no tenemos obligación de obedecer, sino que incluso reprender a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Concluyamos con esta parte de la homilía entonces. Hemos visto dos partes en esta primera parte, valga la redundancia. Segundo, estamos en el Domingo Mundial de las Misiones, pero quiero aclarar, estamos en el Domingo Mundial de Misiones no porque solo hoy se haga misión en el mundo, sino la Iglesia nos quiere recordar de que todos somos misioneros. La frase de este domingo es: heme aquí, envíame. Es una frase que está sacada del libro del profeta Isaías en el capítulo número 6. Cuando Dios pues le muestra una parte de su gloria, ¿verdad? Entonces dice Isaías: pues yo, hombre de labios impuros, he visto al Señor de la gloria. Y entonces pues vuela un ángel a la boca de Isaías y le toca, lo purifica. Y entonces pues Dios pregunta. Siempre Él va a hacer uso de nuestra libertad, Él va a respetar completamente nuestra libertad, y dice: ¿a quién enviaré? Y responde Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa es la frase que el Papa quiso para esta jornada mundial de las misiones. Como digo, no es porque hoy solo se haga misión, sino que la Iglesia nos quiere recordar de que todos somos misioneros porque somos bautizados.
Y entonces vengo yo a recordar siempre en este sentido, ¿verdad?, cosas que lastimosamente el cristiano católico cree y que sin embargo no es así. Uno de los errores que normalmente tenemos nosotros es creer que hemos cumplido con venir a misa. Pensamos eso normalmente, con venir a misa el día domingo, ya cumplí, ya no me moleste Dios, ¿eh? Entonces Dios también reclama en ese sentido lo que le pertenece, ¿no? Y no es así. Esa frase que estoy utilizando es una frase del padre Flaviano Amatuli, donde él dice eso: el católico cree que solo el sacerdote es el que tiene su misión, y solo la monjita es la que tiene su misión, o los misioneros que están en otros países. Uno cree que solo ellos son los que tienen la misión, y no, eso es un error. A mí me está pasando ahorita, claro, como la dificultad que tenemos ahorita de la diferencia, ¿verdad?, en el tiempo de dificultad que estamos pasando, pues me ha correspondido ahorita, se me ha encargado darle charlas a las parejas que pretenden contraer matrimonio. Y entonces yo suelo preguntarles a ellos quiénes son los consagrados, y lo que normalmente se viene a la cabeza de la persona católica es: los consagrados son los sacerdotes y las religiosas. Eso es verdad, pero es media verdad. Es verdad que ellos son consagrados, pero también usted está consagrado, le respondo yo a estos hermanos que pretenden contraer matrimonio, porque el católico cree que cumplió con venir a misa, pero no ha cumplido, le falta un montón. Pongamos un ejemplo. A ver, los hermanos que están acá, para que no se duerman, levántenme la mano quienes tienen hijos. La mayoría, ¿va? Los otros todavía están en potencia los hijos. Y los que están también en vivo en las redes sociales, imagino que también levantaron la manita. Cuando hay un hermano, por ejemplo, un hermano o un papá que ve que su hijo es haragán, no quiere ir a trabajar, se levanta tarde, pero eso sí, quiere su comida puntual. Les pregunto a los hermanos que están aquí y a los hermanos que están en casa: ¿cae mal o no cae mal? ¿Sí o no? ¿Aló? Un hijo que solo quiere comer, lo más que hace es comer, dormir, ir al baño, es lo más que hace. O sea, cae mal, pues. Solo quiere comer y no hace ningún esfuerzo para ganarse la comida. Eso cae mal. A mí me tocó vivirlo también en mi propia familia. Un hermanito mío, pues así hacía. Pues claro, a uno le cae mal, pues. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando nosotros solo venimos a la Santa Misa a alimentarnos, entre comillas, alimentarnos, y a la hora de la verdad, allá afuera ya no trabajamos? Ahí está lo que decía hace 3 domingos la liturgia también. ¿Qué hacen ustedes aquí holgazaneando todo el día? Vayan a trabajar a mi viña. Pero el católico cree que solo es venir a misa, solo a comer, nada más. Y no es así. Tenemos nosotros también que trabajar. Yo sé que muchos de ustedes están en comunidades, que de pronto son catequistas, está bien, ¿verdad? Pero no tenemos que centrar nada más allí, sino ser misioneros, predicar el Evangelio, incluso, o más bien, mejor todavía, fuera de la iglesia. Nosotros tenemos nuestras comunidades, de pronto tenemos un ministerio de alabanza, un conjunto, como se dice en la Acción Católica, en la Renovación se dice un ministerio. De pronto somos catequistas de primera comunión, de confirmación, y también ahí estamos trabajando, pero no basta. Hay que anunciar el Evangelio especialmente a aquellas personas que no lo conocen. Y eso se puede hablar en nuestro círculo social. Por ejemplo, las señoritas o los jóvenes que estudian, pues deben anunciar el Evangelio en su entorno social, con los que estudian, con los que trabajan. A la gente mayor que tal vez no estudia, pues igual, tiene que predicarle el Evangelio con la gente que se desenvuelve, pues ahí en el campo, ¿verdad? Sacando el repollo, limpiando el terreno, lo que sea. Uno tiene que anunciar ahí, pero uno no hace eso. Una vez un catequista de allá de Chimaltenango, no digo quién, porque allá sé que ahí están muchos en el canal, están observando, pues yo salí fuera de la iglesia, así en el atrio, ¿no? Hace muchos años. Y entonces, pues apareció ahí este catequista, mi hermano, yo lo conozco todavía, y entonces llegó conmigo, imagino que no me reconoció,
Entonces yo, bueno, perdonen que tal vez voy a ser un poquito soberbio, pero era muy conocido porque yo trabajé en el Ministerio de Alabanza, o más bien de música litúrgica en mi parroquia. Entonces pues, me conocía mucha gente, las comunidades me conocían porque yo pues, asesoraba coros y eso. Entonces imagino que no me conoció o no sé qué le pasó. Se obnubiló, no me reconoció en ese momento. Entonces yo estaba en el atrio, ahí pues tomando el sol, pura lagartija, y aparece este hermano. Y empieza a platicarme como alguno de sus cuates, perdonen la expresión vulgar, de sus cuates, me empezó a hablar allí en el atrio de la iglesia. Y empezó a decir tamañas palabrotas, ¿no? Así como hablan los jóvenes a veces en la albañilería, ¿verdad? O en los talleres, y molestando señoritas ahí, esas cosas, ¿va? Pero ojalá que solo eso, ¿no? Vulgaridades y media. Entonces vino esta catequista, empezó a hablar vulgarmente conmigo y no sé qué y no sé cuándo, y estaba de contar un montón de cosas, y de pronto abrió los ojos y me quedó viendo. Disculpe, yo lo confundí con uno de mis cuates del trabajo. Ahí se ve la doble vida que llevamos, de que no evangelizamos. Nos da vergüenza hablar del evangelio. En ese sentido yo alabo a los hermanos no católicos, porque el hermano no católico, el protestante, al nomás convertirse, agarra va a buscar a comprar su aparato aunque sea viejo, busca un subparlante aunque sea viejo, busca una batería de carro aunque sea viejo, y ahí hace su mochilita de madera para llevar su batería, y entonces va a predicar, está predicando en los mercados, en las camionetas, en todas partes. Pero el católico siente mucha vergüenza. No tenemos espíritu de misionero. Somos misioneros por el hecho de ser bautizados. Cuando, bueno, muchos que ustedes de pronto son padrinos o cosas así, ¿verdad?, de los bautismos, entonces recordarán ustedes que cuando el sacerdote unge al niño que se está bautizando, entonces dice unas palabras del ritual. Entonces le dice: para que seas miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Esa expresión de Cristo profeta, eso significa que también todos estamos llamados a anunciar la verdad del evangelio, pero el católico no lo hace. El católico nada más viene a misa, nada más, y de ahí continúa su vida normal, ¿verdad? Entonces, en división, cuando está en la iglesia es cristiano, cuando está fuera de la iglesia no es cristiano. Qué triste que seamos así. Entonces, recordar una vez más, por consiguiente, que la iglesia nos está pidiendo de que todos ejerzamos nuestra labor de misioneros a lo largo y a lo ancho del mundo, y por supuesto en la vocación que cada cual le corresponde. En el caso mío sí, como sacerdote, pero en el caso de ustedes, ya sea que estén casados o no casados, todos tenemos la misión de anunciar el evangelio a toda criatura, porque pues imagínense ahorita, así que en el tiempo en el que estamos, no me refiero a la enfermedad, sino me refiero tal vez después de que se abrió el país. Vean ahorita que hay tantos secuestros, ¿no?, que los mareros están allí pues atacando, y que están ahora secuestrando gente para poder agenciarse de dinero. ¿De dónde sale esa gente? Si es nuestro vecino, nosotros somos culpables de que ese muchacho es marero, porque nosotros no le hemos anunciado el evangelio. Somos culpables también de lo que sucede en el mundo actual. Como dice también una de las canciones me parece que es de un padrecito: si piensas que el mundo anda de cabeza, no te olvides que tú también estás aquí. Y el mundo está de cabeza porque nosotros también somos parte de ese revolver el mundo. Todos somos misioneros y estamos llamados a anunciar el evangelio.